Ferrer. Luis es economista, es docente universitario en la Universidad de Entre Ríos y tiene un punto de vista bastante distinto de lo que habitualmente uno conoce de los economistas que están en la televisión de Buenos Aires, ¿viste? Que todos piensan más o menos parecido. Bueno, este economista piensa distinto. Luis, buen día, ¿cómo te va? Yo bien, después el país y el mundo, bueno, Ese es otro problema, ¿no es cierto? sí, 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 sí. Bueno, ¿qué te preocupa más respecto de la situación coyuntural de Argentina? Me viene preocupando desde hace un tiempo el camino que llevamos hacia el precipicio en una degradación cada vez mayor de la estructura social, de las grandes mayorías. Yo lo llamo, ¿no es cierto?, un modelo económico-social que se ha desplegado en nuestro país a lo largo de este siglo XXI y que se ha mantenido en esencia a pesar de los cambios de los distintos gobiernos, ¿no? Un modelo donde se prioriza, por ejemplo, sacar gran parte de la riqueza generada por el trabajo argentino y por los recursos argentinos para pagar una deuda externa que fue fraudulenta, que nunca la recibió el pueblo argentino, que la pagamos más de 10 veces y cada vez debemos más, y eso va afectando la calidad de vida de la gente, que se hace un detrimento de la mayoría. Pero además hay un proceso de pérdida de poder adquisitivo porque la inflación viene siendo persistente y cada vez mayor. Entonces eso genera, impacta en la estructura social fundamentalmente en sectores mayoritarios. Este proceso que viene dándose se ha ido acelerando en las últimas gestiones de gobierno, en el 2015 en adelante, y está generando una crisis muy, muy, muy preocupante. En especial lo que yo llamo, ¿no es cierto?, este plan masacre que se empieza a aplicar desde diciembre, y bueno, y que tiene que ver con medidas que se han anunciado, medidas que se están aplicando, inclusive algunas que estaban incluidas en el decreto de necesidad de urgencia y en la ley OMNU, que son medidas que apuntan en su conjunto, no hay una sola que tienda a aliviar o mejorar las condiciones de vida de la gente. Bueno, ahí hay un punto final, en todo caso, dentro de lo que son los planes del gobierno en materia económica, que sería la dolarización. Sí, es parte de ese, lo que yo llamo ese plan masacre. Digo plan masacre porque estas medidas tienden a acelerar ese camino que nosotros llevamos hacia el precipicio, que nos conduce, ¿no es cierto?, las distintas políticas, los distintos gobiernos. Y desde el punto de vista social, sí, es una aceleración bestial que lleva a una caída abrupta de los ingresos, en especial de los sectores, digamos, que están más desprotegidos y más vulnerables. El ajuste que se ha ido dando sobre los jubilados, yo obviamente lo llamo de forma literal, es un robo, ¿no es cierto?, porque los jubilados se han ganado el derecho a recibir un ingreso digno que está protegido por la Constitución Nacional, por todos los tratados internacionales, por la legislación y por haber aportado toda su vida durante su trabajo, y de pronto le sacan la mitad prácticamente por el proceso inflacionario, pierden la mitad de sus haberes, nada más que para sacarle y poder pagar a los acreedores, a los usureros. Entonces, hay sectores que están sufriendo mucho más, los que están en la pobreza, que están en la indigencia, y la clase media, que lo que va quedando de clase media hoy es un proceso mucho más acelerado para desmantelar lo que queda de clase media. Entonces, esto es preocupante porque puede llegar a superar momentos que hagan irreversible o irrecuperable la situación anterior. Claro, concretada una aniquilación, en todo caso, de la clase media argentina, ¿qué perspectivas tiene el país de ahí en adelante, no? Claro, yo siempre trato, ¿no es cierto?, de graficar esto. Fundamentalmente la gente que todavía está engañada por la propaganda, ¿no es cierto?, de que venía alguien que venía a cambiar las cosas, pero venía a cambiar para peor, no para mejor. Que se den cuenta que si acá, por ejemplo, cae drásticamente, ha caído el salario real de los trabajadores formales y mucho más el de los trabajadores precarios, y ha caído la inversión pública y por supuesto también ha habido despidos masivos en el sector de la construcción, y esto tiene un efecto multiplicador negativo, ¿no es cierto? Es decir, cada vez va a haber menos ingresos, menos consumo, más desempleo. Y más desempleo, digamos, el menos ingreso no quiere decir que entonces el empresario va a ganar más. No, el grueso de los empresarios, micro, pequeños y medianos, que son el Claro. 99% del tejido social, se va a encontrar con el mercado que se te achica cada vez más
y se va a perjudicar. Es decir, el futuro, en la medida que sigan estas medidas, es llegar a una sociedad donde el 90% sea pobre y donde solamente queden grandes empresas que van a exportar el grueso de nuestros recursos, y sí, van a ganar mucho, pero el resto va a quedar afuera. Uno puede pensar lo siguiente, ¿no? Yo lo decía antes de iniciar la conversación con vos, que antes se decía que el país iba rumbo a Venezuela, y ahora el país rumbo, vos hablás de un rumbo a un precipicio, y yo pienso que en todo caso el rumbo es ser colonia. ¿Qué decís vos? En realidad, yo creo que no ha cambiado el rumbo que llevamos, porque este es un modelo económico-social que se despliega, que tuvo etapas, como todo modelo tiene un periodo de vida, ¿no es cierto? Como fue el modelo ISI en el siglo pasado, que presentó en mucho mejores condiciones a la sociedad argentina. Bueno, este es un modelo que es mucho más concentrador y excluyente, y en su esencia no se ha modificado, ha pasado por momentos, en todo caso, más favorables, porque hubo exportaciones en el 2003-2004 con precios muy altos y mejoraron las condiciones, pero el modelo en sí no ha cambiado. El tema es que ya de por sí llevaba rumbo al precipicio. Los gobiernos anteriores lo llevaban, en todo caso, a una velocidad media. Quiso acelerar esa velocidad Macri cuando fue presidente, pero hubo mucha resistencia de la gente, porque obviamente tarifazo, caída del salario, de las jubilaciones, la gente salió a pelear. Entonces, bueno, frenaron un poco y siguió el rumbo con Fernández, pero siempre el mismo rumbo, con mayor o menor velocidad. El tema es que yo creo que esto beneficia a los sectores más concentrados, el capital financiero internacional, a las grandes corporaciones, ¿no es cierto?, que nos vienen a saquear. Han percibido después de las últimas elecciones como que han logrado adormecer la mente de los argentinos, y han decidido llevar mucho más rápidamente. Por eso digo, este es un plan masacre que apunta a profundizar el deterioro social, a destruir la estructura social que tuvimos durante otro momento, destruir la clase media, la pobreza, pero además destruir el ambiente, porque se basa económicamente en sectores que yo llamo extractivismo depredador, ¿no es cierto? Claro. La producción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, la megaminería a cielo abierto, el fracking, que son actividades de las más contaminantes del mundo, destruyen territorio, contaminan y no se puede vivir. Entonces, depredar, el primer masacre, digo, y también masacre de la soberanía nacional, que eso tiene que ver con la colonia, ¿no es cierto? Una masacre del territorio que apuntan a desmembrarlo. Cada artículo del DNI o de la ley ómnibus era una gran empresa que se quería quedar con una parte del mercado, con una parte del territorio, con una empresa pública. Es decir, es un saqueo brutal, y yo creo que el único mérito que tiene Milei para seguir ahí es que obedece a estos poderosos saqueadores y usureros, y lamentablemente en la mentalidad de estos sectores concentrados los intereses de la nación no existen, y los intereses de la gente, por supuesto, no pasan por su cabeza. No, de hecho, profesor, el grupo Techin ha colmado todos los puestos en las empresas vinculadas a esas actividades extractivistas a las que usted hacía referencia. Lo mismo que el ex empleador de Milei, el señor Urnequian. Claro. Han colonizado todos los puestos de la administración pública vinculados a esas empresas o esas actividades económicas que pueden generar bastante rédito en el futuro, claro, para ellos, no para la población. Más grave aún es que por un lado ya el gobierno anterior, y este por supuesto lo consolida porque va más allá, le entregó las riendas de la economía al Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que representa a los usureros más voraces y parasitarios del mundo. Entonces, y además el ministro de Economía, que tiene más poder, digamos, hay que decirle ahí el ministro de Economía, recuerdo siempre que Milei dijo que el actual ministro de Economía hace algunos años dijo que mientras fue ministro de Macri permitió que se jugaran 15.000 millones de dólares, fue un irresponsable, es decir, prácticamente un delincuente, y él lo pone como ministro. ¿Por qué? Porque el poder económico lo necesita, porque es empleado, él junto con el presidente del Banco Central son empleados de grupos que están dentro de lo que es el fondo más poderoso, el fondo de inversión más poderoso del mundo, que es BlackRock. Exacto. Y está intentando quedarse con bienes en distintas partes del mundo, porque ellos consideran que los bienes son escasos a nivel mundial, y que si son escasos y estratégicos les pertenecen a ellos. Entonces el proyecto es entregar tierra, entregar recursos. Agua
Agua que va a escasear. Exactamente, agua, mineral, exactamente, pero quiero decir territorio con todo lo que hay adentro. Lo único que le molesta es que arriba del territorio hay gente, entonces van a tratar de limpiar a la gente que está ahí, van a dejar solamente un número minoritario de trabajadores semiesclavos. Entonces esto es lo preocupante, yo lo que trato de llamar un poco la atención a los que todavía creen que haciendo esfuerzo y sacrificio con estas medidas vamos a salir adelante, vamos a estar cada vez peor. Luisito, te agradecemos mucho la conversación. Bueno, yo le agradezco esta posibilidad, lamento no poder darle otro panorama mejor, pero digo... No, es que el panorama que hay que hacer referencia porque es con el que nos vamos a encontrar. Claro, sobre esa base tenemos que tratar de luchar para cambiarlo, porque podemos cambiar el rumbo, tenemos muchos recursos, tenemos posibilidades, tenemos gente, hermosa en la Argentina, tenemos un territorio con riqueza enorme, pero tenemos que cambiar las políticas y tenemos que cambiar la actitud. La gente tiene que empezar a despertarse, a actuar, a movilizarse y a reclamarnos. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Luis Laferrer, conversando con nosotros y contándonos cuál es su visión sobre la situación económica de la Argentina y el rumbo que tiene la Argentina.